Hola, hoy vamos a estudiar los grupos funcionales en química orgánica y vamos a comenzar desde el inicio. ¿Qué es un grupo funcional? Pues podemos definirlos como un conjunto de átomos que van a tener un comportamiento químico o una reactividad química semejante en las moléculas en las que aparecen. Piénsalo, existen miles de millones de moléculas conocidas. Imagínate que cada una de estas moléculas tuviera un comportamiento totalmente diferente, pues sería muy complicado tener avances en química. Por fortuna, las cosas no son así, y por más grandes o pequeñas que sean las moléculas, los químicos podemos predecir y entender su comportamiento con bastante precisión, tomando en cuenta las agrupaciones de átomos características que podemos encontrar en cada molécula. Podemos resumir todo esto diciendo que la química de todas las moléculas, sin importar su tamaño, está determinada por los grupos funcionales que están presentes en ellas. A continuación te presento a los grupos funcionales más comunes en química orgánica y una forma interesante de clasificarlos. Empezamos con los grupos funcionales que tienen enlaces múltiples carbono-carbono. En esta clasificación podemos encontrar a los alquenos, los alquinos y los hidrocarburos aromáticos llamados arenos. Es interesante pensar que la reactividad de cada grupo funcional está relacionada a cómo se distribuye la densidad electrónica en una molécula. Por ejemplo, en el caso de los grupos funcionales con enlaces múltiples carbono-carbono, tienen una densidad electrónica alta precisamente en los dobles enlaces, otorgándoles una afinidad especial por especies deficientes en electrones. En la siguiente clasificación tenemos a carbonos unidos por enlaces sencillos a átomos electronegativos, como son los alcoholes, las aminas, los halogenuros de alquilo, donde la X representa diferentes halógenos, como pueden ser flúor, cloro, bromo o yodo, los éteres, los tioles o los sulfuros. Una característica importante de estos grupos funcionales es que tendrán una densidad electrónica alta en los grupos electronegativos y una densidad electrónica más baja en los carbonos a los que estos estén unidos. También tenemos grupos funcionales con enlaces múltiples carbono-nitrógeno, como las aminas, los nitrilos o las oximas. El nitrógeno, al ser un átomo más electronegativo que el carbono, tendrá una densidad electrónica mayor a este. Bien, de momento esto es lo más relevante que podemos decir de los grupos funcionales sin empezar a estudiarlos en detalle, por lo que únicamente queda resolver algunos ejercicios para que tú los puedas identificar con facilidad. Por supuesto, no te recomiendo que te pases horas memorizando las estructuras de los grupos funcionales. Más bien, lo que debes de hacer en este punto es colocar tus grupos funcionales que hemos visto en una tabla y tratar de identificarlos en las moléculas que veas. Después de resolver algunos ejercicios, te apuesto a que vas a poder memorizarlos sin estar consciente. Así que vamos a resolver algunos ejercicios. En el primero de ellos tenemos que identificar los grupos funcionales que hay en las siguientes moléculas. Vamos con el inciso A. Así que ponle pausa al video y ve tu tabla de grupos funcionales. ¿Qué es lo que puedes observar? Analizando la molécula podemos ver un OH, pero toma en cuenta que este OH está unido a un carbono y que a su vez este carbono a un oxígeno por un doble enlace. Por lo tanto, vamos a decir que se trata de un ácido carboxílico. A continuación, también podemos observar un NH2 unido a un carbono. Como el enlace que une estos átomos es uno sencillo, podemos descartar a los grupos nitrilo o iminas. Además, el carbono al que está unido este NH2 únicamente está unido a otros carbonos e hidrógenos, por lo que también podemos descartar al grupo amida. Así que la única opción que nos queda es una amina. El último grupo funcional que podemos encontrar en la molécula del inciso A está formado por un átomo de azufre unido a dos carbonos, por lo que si miras tu tabla puedes darte cuenta que se trata de un sulfuro. En el inciso B tenemos de nuevo el ácido carboxílico, que recuerda está formado por un carbono unido a un doble enlace a un oxígeno y unido a otro oxígeno por un enlace sencillo. También podemos encontrar un hidrocarburo aromático.
el cual está formado por un anillo de 6 miembros unidos por dobles enlaces y por enlaces sencillos, intercalados. En el inciso C tenemos una molécula un poco más grande, pero no por eso va a ser más difícil de analizar. Si nos fijamos rápidamente podemos ver que hay un doble enlace, que hay un NH2 unido por enlace sencillo a un carbono y que a su vez este carbono es un carbonilo, por lo que podemos decir que es una amida. También podemos encontrar un hidrocarburo aromático y unido a este un éter, que es un oxígeno unido a una cadena de carbonos. Finalmente encontramos un alcohol que es un oxígeno unido únicamente a un hidrógeno. Vamos con otro ejercicio. Ya sabes, ponle pausa al video y trata de resolver por tu cuenta antes de ver cómo yo los voy resolviendo. Aquí debemos dibujar compuestos que se ajusten a las siguientes descripciones. Inciso A, una acetona con 5 carbonos. Recuerda que la acetona es un grupo funcional que tiene un doble enlace carbono-oxígeno y que este carbono está enlazado a otros 2 carbonos. Esta descripción se ajusta a dos compuestos que te presento en pantalla. Como puedes ver, únicamente difieren en la posición en donde se encuentra la acetona. Atento, no podremos dibujar la acetona en un extremo de la cadena, ya que de esta forma el carbono del carbonilo estaría también enlazado a un hidrógeno, por lo que más bien sería un aldehído. Inciso B, una amida con 4 carbonos. Recuerda que el grupo amida se compone por un doble enlace carbono-oxígeno y un nitrógeno unido a este carbono. Solamente tenemos una posibilidad para colocar el grupo amida, y esta es en el extremo de la cadena como te marco en pantalla. Sin embargo, tenemos algunas otras posibilidades para colocar las cadenas de carbono. Por ejemplo, podrías dibujar una cadena de 4 miembros y unir el átomo de nitrógeno a un metilo, o dibujar una cadena de 3 miembros y unir 2 metilos al nitrógeno. Te recomiendo jugar un poco con todas estas posibilidades. En el inciso C nos piden dibujar un éster de 5 carbonos. El grupo éster se compone por un doble enlace carbono-oxígeno y este carbono unido a otro oxígeno que a su vez está unido a una cadena de carbonos. Una posibilidad es la que te dejo en pantalla, donde tienes una cadena de 3 carbonos unida al carbonilo y un solo carbono unido al oxígeno. Pero como en el inciso anterior, puedes jugar con las posibilidades y escribir cadenas de carbono mayores unidas al oxígeno. El inciso D nos pide un aldehído aromático. El aldehído está compuesto por el característico doble enlace carbono-oxígeno y unido a este carbono un hidrógeno, mientras que los hidrocarburos aromáticos están muy bien representados por ciclos de 6 miembros con dobles enlaces carbono-carbono alternado con enlace sencillo, como es el caso del benceno. El aldehído aromático más sencillo de todos es el que te dejo en pantalla. Para el inciso E dibujamos un cetoéster. Este es un muy buen ejemplo de cómo en una misma molécula puede haber dos grupos funcionales diferentes, otorgándole características de la reactividad de cada grupo funcional. Así que dibujamos al éster en el extremo de la cadena, que aquí te lo marco con rojo, mientras que la acetona te la marco en azul. Finalmente, el último compuesto que nos piden dibujar es un aminoalcohol. La amina es un nitrógeno unido a hidrógenos o carbonos, mientras que el alcohol es un oxígeno unido únicamente a hidrógeno y a otro carbono. En pantalla te dejo un ejemplo muy sencillo, marcándote. Siguiente ejercicio. Debemos identificar cuáles de los siguientes compuestos son alcoholes, éteres o ácidos carboxílicos. Estas moléculas son parecidas y por eso pueden confundirte. Pero recuerda, un alcohol es únicamente un OH unido a una cadena de carbonos. Un ácido carboxílico es un OH unido a un carbono que a su vez está unido a un oxígeno por doble enlace. Y un éster es como un ácido carboxílico, pero el oxígeno, en vez de que esté unido a un hidrógeno, está unido a una cadena de carbonos. Por lo tanto, podemos fijarnos únicamente en los grupos que están unidos a los átomos de oxígenos de las siguientes moléculas, descartando las otras semejanzas que veamos. De esta forma, los alcoholes te los dejo marcados en azul, los éteres en rojo, los ácidos carboxílicos en verde y los ésteres en morado. Aquí te dejo otro ejercicio donde puedes intentar reconocer grupos funcionales bastante parecidos,
En este caso tenemos aminas, iminas, amidas y nitrilos. Recuerda que las aminas son un nitrógeno unido por enlace sencillo a uno o más átomos de carbono. El nitrilo es un nitrógeno unido por triple enlace a un átomo de carbono. La amida es un nitrógeno unido por enlace sencillo a un átomo de carbono, que a su vez está unido por un doble enlace a un oxígeno. Y la imina es un nitrógeno unido por doble enlace a un carbono. Y con esto ya tenemos la información para distinguir entre los diferentes grupos funcionales, por lo que únicamente tienes que fijarte en los nitrógenos y los átomos a los que están unidos, para llegar a las respuestas que te dejo en pantalla. Y con esto termina este pequeño repaso sobre grupos funcionales. Como siempre te recomiendo que te quedes hasta el final del video porque te voy a dejar ejercicios adicionales que tú puedes resolver para que compruebes que ya no tienes dudas. Y por supuesto también van a venir las respuestas para que cheques que los contestas bien. Si te ha servido este video, pues dale a like como si no veo mañana y así me puedes ayudar a hacer un poquito más de química orgánica. Saludos y nos vemos en el siguiente capítulo, campeón.